Sí. Ahí entra el enlace. Aunque sea un pedacito lo haces en vivo. Ahí está. ¿Ven? Ahí se logra ver. Ahora sí. Bueno, muy bien. El título de la charla un poco tiene que ver con el tema del umbral. Es un poco el hilo conductor que elegimos para contarles nuestro trabajo y algunas obras de arquitectura argentina. El umbral, no sé si se entiende en portugués, si comprenden ahí la traducción, pero un poco de lo que habla es del estudio de los espacios intermedios. Nosotros al umbral le decimos al límite que hay entre el interior y el exterior. O sea, cuando uno cruza una puerta, está cruzando un umbral, le decimos acá, y de alguna forma eso materializa un límite físico entre el interior de un lugar y el exterior. A nosotros siempre nos interesó mucho esta idea o este concepto a la hora de pensar nuestros proyectos para poder trasladarlo a diferentes escalas, ya sea de la escala de una casa o de mi propia habitación, y después poder llevarlo también a la ciudad. Y cómo funcionan en diferentes escalas estos espacios intermedios que hacen de filtro entre lo público y lo privado, entre lo contenido y lo desprotegido, ¿no? Y lo tomamos como un hilo conductor y buscamos algunas obras particulares de maestros de arquitectura que queremos que conozcan, que también trabajan en sus proyectos un poco con estas especies de espacios que no tienen una función definida o única, o que si uno los tuviera que describir, no son ni una cosa ni la otra, pero al mismo tiempo son todo a la vez. Conector, digamos. Se salió de la presentación. Esto, bueno, un poco lo primero que queríamos hacer era contarles, como les decíamos. Sí. Se salió la presentación, una persona entró y se salió. Se salió, bien. Sí, sí. Volvieron. Sería bueno si podemos tener a la gente acá. Un poco, por favor. No hay problema. Ahí está. No. Ahí la pantalla. Ahí se ve. Sí. Ahora sí. Sí, sí. Bueno, un poco lo que queríamos empezar con esto, que conozcan nuestra ciudad. Nosotros somos de la ciudad de La Plata, como les contábamos al principio. Es una ciudad que tiene un poco más de 130 años, que nació en 1883, un poco con la necesidad de buscar otra sede administrativa para que la capital federal se descomprima y pueda existir una nueva capital de la provincia de Buenos Aires, y así nace nuestra ciudad. Es una ciudad planificada en un contexto previo al nacimiento del movimiento moderno, pero que ya trae en su planificación algunos conceptos del higienismo y del humanismo de la época, que buscaba tener una relación armónica entre lo construido y el espacio verde y el espacio de esparcimiento para la gente que habita una ciudad. Entonces, de repente, incluso nuestra propia ciudad termina siendo una muestra a gran escala de este tema que tanto nos interesa a nosotros, que son los espacios intermedios. ¿Por qué? De alguna forma, parte de la planificación tenía que ver con que esta aparición de manchas negras que ustedes ven en la pantalla, de repente son las plazas que conforman el sistema de espacios verdes y espacios públicos de la ciudad. Nosotros los entendemos también como una serie de espacios intermedios entre la vivienda, entre el equipamiento, los edificios administrativos, y ahí es donde se desarrolla un poco la vida pública de la ciudad. Nuestra ciudad está cerca del río, pero al mismo tiempo tiene una barrera que la separa, incluso tiene dos pequeñas ciudades que son Berisso y Ensenada, que se ven acá arriba. No sé si se ve la flecha cuando yo señalo. Sí, se ve. Bueno, estas dos ciudades están más cerca del río que nosotros. Nuestra ciudad, La mancha amarilla, comenzó siendo esta mancha amarilla, que era el cuadrado perfecto planificado, y a medida que fueron pasando los años y la falta de planificación hizo que el crecimiento vaya siendo desordenado y sin demasiada lógica. Y con la característica de que tenemos un gran tapón delante nuestro, que es toda una zona industrial y una zona portuaria, que no permitió que se concrete o que se materialice el proyecto inicial, que era llegar el agua hasta el casco de nuestra ciudad.
la cabecera de nuestra ciudad, que es esta mancha blanca, es el gran pulmón verde que tenemos, que es el bosque, que está, bueno, muy cerquita de la casa Curuchet, que no pudo visitar Diego. Entonces, de alguna manera, convivimos con esta relación cercana, pero distante con el agua. Y al mismo tiempo, si vamos a una escala mayor, podemos ver cómo en la imagen satelital, nuestra ciudad, que es la Mancha Amarilla, funciona como una ciudad satelital de Buenos Aires y de la metrópolis, que en cualquier momento pareciera, si uno la mira en esta imagen, de a poco tienden a unificarse y algún día serán una misma mancha. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poco cuando hablamos o vamos más despacio? Pessoal, eles estão perguntando, peço para abrir o áudio, vocês estão entendendo ele ou você tem que falar mais devagar? Bien. Bueno, Por mim tá tranquilo, Diego. Tá tranquilo. Obrigado. Estás tranquilo, hermanos. Estás tranquilo. Gracias. Gracias a Dios. Bueno, esta es nuestra ciudad, queríamos que la conozcan, desde acá trabajamos, es una ciudad universitaria, nosotros tuvimos la suerte de tener una facultad de arquitectura en nuestra ciudad, y ahí es gratuita, es pública, y ahí fue donde estudiamos, donde nos recibimos, y a partir de donde nació este proyecto, que es nuestro estudio, y que venimos trabajando, un poco empezamos en su momento más como un espacio cultural, por eso también tuvimos la suerte de trabajar a distancia con Diego y escribir artículos de opinión de arquitectura, hacer entrevistas, pasar por una etapa más conceptual para después de a poco poder empezar a construir y a llevar adelante una tarea más tradicional de un estudio de arquitectura o de un taller de arquitectura. Nuestra idea, que tenía que ver con esto de armar un hilo conductor para poder contar un poco el tema de la filosofía del umbral, le decimos nosotros, que es el estudio de estos espacios intermedios, la queríamos atravesar en las obras de algunos maestros de arquitectura argentina, y no podíamos dejar de mostrarle alguna obra de Amancio Williams, que de alguna forma cuando nosotros estudiamos la historia de nuestros arquitectos, funciona o tiene el papel de nuestro Le Corbusier, si le queremos encontrar una figura. De hecho, fue una persona que estuvo muy cercana al Corbu, y que incluso fue el que llevó adelante la materialización de la Casa Curuchet, que es la única obra construida que tiene Le Corbusier en Latinoamérica, que si algún día la pueden visitar, está en nuestra ciudad también, y bueno, por eso también nos vemos atravesados por toda esta historia. Amancio Williams tiene una obra fundante de su trabajo profesional, que es La Casa sobre el Arroyo, seguramente algunos la conozcan, es de los años 40, convivíamos en tiempos históricos con la plena vigencia del movimiento moderno y las discusiones de los IAM, y de alguna manera venía a materializar y expresar en los espacios de nuestra arquitectura todos estos postulados. La Casa sobre el Arroyo se encuentra en Mar del Plata, es una ciudad costera, de playa, lo más parecido que tenemos a Río de Janeiro. Y bueno, es una casa que nace para poder generar la casa de vacaciones de su propia familia, ¿no? Y de alguna manera lo que hace es interpretar el entorno donde le toca actuar, que es un terreno que está atravesado por un arroyo. Entonces, la primera decisión que toma es elevar la casa, para que el arroyo siga transitando libremente el terreno y no haya que esconderlo ni interrumpirlo. La casa está construida íntegramente en hormigón armado y tiene todos sus materiales en bruto, digamos, o sea, de alguna forma materializaba todos los postulados del movimiento moderno. Limpia, austera, digamos. Exacto. Se conforma en una plancha, en un vagón, donde de repente uno puede identificar este gran espacio, ¿no? Que es el que nosotros interpretamos como el umbral, como el espacio intermedio, que es el espacio de sociabilización de la casa, donde se daba la vida social, donde se daba
la parte más pública de la residencia. Todas las otras estancias, las habitaciones, las cocinas, los lugares más estancos, daban hacia la peor orientación, y hacia la mejor orientación estaba este espacio, que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Un poco como veníamos hablando al principio cuando hablábamos de esta característica de lugares. No es ni un living, no es un estar, no es un comedor tampoco, no es una sala de juegos, no es un espacio, por ejemplo, acá en la esquina hay un piano, estaba la música presente como tema, pero no es ni una cosa ni la otra, pero al mismo tiempo es todo a la vez. Conforma un espacio intermedio, un espacio filtro, le decimos nosotros, que separa el interior o lo más privado del exterior de la casa, y empieza a atender este tipo de relaciones transversales que de alguna forma es lo que termina justificando todo el proyecto, Y ¿no? cómo nutren a esta casa, digamos, este espacio de intermedio, cómo termina de reunir todos esos lugares y cómo ese lugar se potencia y se nutre, digamos. Es una forma de desarrollar, digamos, este espacio. Si uno lo ve en el corte o en la sección, prácticamente la casa se divide en un 50% en su parte privada y un 50% en la parte pública. Y este espacio de uso flexible es lo que termina de darle la vitalidad al lugar. Este tipo de lugares se van repitiendo como un gesto proyectual a lo largo de la historia en diferentes tipologías, en diferentes vertientes de la arquitectura, pasando por la arquitectura moderna, por el Team 10, por el posmodernismo y demás. Siempre estamos encontrando ahí como una secuencia histórica de pensar este tipo de espacios filtro, que nosotros siempre nos interesó, que de alguna forma le vamos a contar después en nuestro proyecto cómo influenció, y lo vamos identificando en este tipo de obras que para nosotros son una referencia, ¿no? Se conforma materialmente, como lo ven en la foto, en un lugar que intenta hacer todo a la vez. Tiene mucho que ver también con la arquitectura brasilera. Si uno puede estudiar muchas de las obras de Vilanova Artigas o de Soto de Moura, encontramos ejemplos muy similares. Cómo se apropia, ¿no?, el mismo usuario, digamos, a partir de cómo se desarrolla su vida, cómo se apropia de ese lugar, cómo lo convierte. Como en este caso aparecía el piano en ese lugar, o se desarrolla la vida social, el comedor, o el estar, como se llama, cómo se va apropiando el mismo usuario de ese lugar. Ese sería también como la característica de este espacio umbral, digamos, que cada uno lo apropia o lo empieza a jugar como su forma de relacionarse. El espacio muta mientras el usuario va dándole la función en el momento, claro. Otra de las obras que queríamos que conozcan tiene que ver con dos arquitectos de nuestra ciudad que conforman una de las primeras camadas de arquitectos que sale de la Facultad de Arquitectura de La Plata. La Facultad de Arquitectura de La Plata, esto se los contamos a modo de anécdota, es una facultad que nace en los años 50 y nace al calor del movimiento moderno y las discusiones de dejar atrás una enseñanza más academicista, más tradicional. Entonces, no carga con una transformación a lo largo de sus primeros años, sino que todo lo contrario, que ya nace intentando transformar la realidad donde le tocaba participar. Una de las primeras camadas de estos arquitectos que empiezan a surgir de nuestra facultad, aparecen Vicente Krause, que para nosotros es de alguna manera uno de los grandes faros que hay dentro de nuestra ciudad y en nuestra disciplina, y Carlos Lenzi, que es otro gran arquitecto que lamentablemente falleció joven, pero que lo poco que pudieron materializar nos dejó muchísimo material de estudio, y pudimos también encontrar algunas de estas cuestiones en esta línea histórica que nosotros trazamos de la filosofía del umbral. El edificio que les queremos mostrar es un edificio de 4 viviendas en altura, es un conjunto de viviendas que está en el centro de la ciudad de La Plata, frente a Plaza Moreno, que es la plaza central. Donde está la catedral, donde está la municipalidad, es el centro cívico de la ciudad.
Ahí es donde se dan las manifestaciones sociales, es donde pasa la vida más cívica y política de la ciudad. Y este edificio de 4 viviendas en altura se construye en el 68, en el año 1968, o sea que ya las discusiones de la época pasaban por otros lados y el movimiento moderno estaba siendo ya más puesto en crisis, y empezaban a aparecer otro tipo de discusiones sobre la mesa. Una de ellas, por ejemplo, era la de la interpretación de la arquitectura vernácula del lugar y empezar a tener en cuenta también cómo influyen las tipologías de la arquitectura popular en nuestra arquitectura o en la reinterpretación de nuestra arquitectura sin corrernos, ¿no?, de la línea del movimiento moderno. Volvemos a encontrar en este proyecto y en estas tipologías de la vivienda popular que se extiende en nuestra ciudad, una característica que son, de nuevo, todas las estancias, todas las habitaciones y las partes más estancas del programa, expandiendo y teniendo relación frente a un espacio filtro, nuevamente, que en la vieja casa Chorizo, en la casa vernácula, era la galería, que terminaba rematando en las quintas donde se producían los alimentos que la familia necesitaba o lo que dictaba el modo de producción de la época, y que con el tiempo y en la reinterpretación de estos lugares se va transformando de nuevo en esta especie de umbral que nos separa, ¿no?, el interior, lo privado, de lo más público, y en este caso exaltado porque justamente está frente a la plaza cívica de la ciudad, frente al lugar donde se desarrolla la vida política de una sociedad. Entonces este espacio toma como una preponderancia particular, y se multiplica en este caso por 2, porque las habitaciones no solamente van a expandir a un espacio filtro público, donde puede acceder toda la vivienda, sino que también expande a un mismo espacio filtro privado, y lo podemos ver acá tanto en planta como en corte, que de alguna manera termina por justificar el planteo proyectual. Y de nuevo las relaciones transversales. Estos son los lugares, adelante y atrás, y ahí se puede ver cómo de alguna forma uno se sigue sintiendo contenido, se sigue sintiendo dentro de un espacio privado y acogedor, pero al mismo tiempo es ese el límite final con lo más público, digamos. Y la misma materialización de alguna forma lo exalta. Cuando veíamos la foto inicial o la foto exterior, uno veía, si volvemos, este incipiente curtain wall, esta fachada de vidrio, de alguna forma reflejaba, era espejada hacia afuera, entonces reflejaba la vida social en la cara del edificio, pero hacia adentro exaltaba las transparencias y uno desde su propia casa se sentía en la parte de la plaza. Claro. ¿No? Esto es un poco lo que nos interesó siempre a la hora de arrancar los proyectos y bueno, intentamos de alguna forma después reinterpretar, ¿no? Esto es cuando se abre el umbral y sí se consolida un espacio común, el living o el estar, no sé cómo le dicen en portugués, y de alguna manera es donde termina de explotar el espacio social de la casa. Todo esto un poco era un recorrido para que conozcan algunos referentes que a nosotros nos marcan, desde nuestra etapa de estudio hasta nuestra etapa profesional, y de alguna forma hacerles llegar también algunos casos que difícilmente tengan difusión, como por ejemplo las obras que acabamos de ver de Krause y de Lenzi, no tienen demasiada llegada a medios de publicación ni a medios de difusión que puedan contar cómo se fue gestando las primeras camadas del movimiento moderno en nuestra ciudad. Y el proyecto nuestro, el proyecto del estudio de Paralelo Colectivo que les queríamos contar, particularmente se ve atravesado por toda esta secuencia. Es un proyecto que nace en 2007 por pedido de una institución que es el María Auxiliadora. Es una escuela privada religiosa que está como está encargada a las monjas. Las monjas un poco manejan todo lo que es la institución. Entonces, dentro de este ámbito social es que nosotros ponemos a trabajar
en esta escuela y empezamos a dar un montón de discusiones sobre cómo es dar clase a unos chicos en el 2017 y cómo tendríamos que empezar a ayornarnos en un montón de cuestiones. Bueno, y empezamos a dar esas discusiones. De alguna forma el proyecto se empieza a ver atravesado por una discusión que era un poco uno de los primeros temas que pusimos sobre la mesa cuando empezamos las primeras reuniones con el instituto, que tenía que ver con repensar el espacio escolar, darle un nuevo significado a los lugares de enseñanza de nuestro tiempo, frente a una situación que históricamente tiene que ver con la resistencia del espacio escolar. Si uno hace un estudio a lo largo de los últimos 100 años, puede ver que hasta el día de hoy seguimos sosteniendo cómo el espacio escolar resiste a ser repensado, de alguna forma, ¿no? Nuestros espacios escolares, en general, son los mismos de principio del siglo XIX, y de alguna forma nunca terminan de poner en cuestión, más allá de que los modelos pedagógicos cambien, la fortaleza que tiene la espacialidad a la hora de la influencia en la enseñanza. Claro, cómo ayuda mucho este espacio, hablando del lugar también educa, digamos, ¿no? Exacto. Cómo el espacio que nosotros pensamos, proyectamos, también de una forma tiene y tiende a educar, digamos. Una de nuestras premisas al empezar las discusiones era esto de pensar de cómo la escuela es el primer lugar donde el chico tiene un contacto con lo público, con lo que le excede de su lugar natural, que es su casa y su propio entorno, y empieza a tener contacto en la vida social, en la vida pública, y de alguna forma, como decía Valentín, como les contaba Valentín, veíamos la potencia de repensar este tipo de espacios, justamente por la influencia que podían llegar a tener en el contacto futuro de las nuevas generaciones con lo público, con el espacio público, ¿no? Nuevamente, acá lo que vemos es un croquis aéreo, un fragmento de la ciudad de Ensenada, que es esta ciudad que les contábamos que está por encima de la ciudad de La Plata, y es la que más cerca está del río. Y al mismo tiempo, esa cercanía es crítica, porque se ve interrumpida por una reserva natural y por las infraestructuras de la industria del puerto, de la aduana, y de diferentes industrias. Hay una gran industria metalúrgica que incluso después les contaremos cómo colaboró en el proceso de proyecto, que se implantan todas por delante del frente de la ciudad de cara al río. De alguna forma se repite esta problemática que también es tan conocida, por ejemplo, en Buenos Aires, y algo que Le Corbusier criticó mucho cuando vino en su visita en el 29, que era esta idea de Buenos Aires dándole la espalda al río. Esto lamentablemente también se repite en nuestra ciudad y en muchas otras ciudades, y las infraestructuras urbanas terminan por funcionar de tapón de la relación de la ciudad con el río. A nosotros nos toca un lugar paradigmático en ese sentido, porque es una de las últimas manzanas o lotes o terrenos que dan directamente con esta infraestructura. Por lo tanto, la relación de nuestro proyecto con la ciudad se veía ya de entrada fragmentada. Y al mismo tiempo, en la propia estructura edilicia del colegio, que acá lo pueden ver más claro, en una de las primeras maquetas, el colegio ocupaba prácticamente toda la manzana, se miraba a sí mismo, ¿no? El primer edificio del colegio es la primaria, y es esta construcción más alargada y en tipología de claustro, que tiene que ver con la escuela tradicional, que tiene que ver con los postulados de la arquitectura escolar de la época del siglo XIX. Claro, que también tenían estos espacios intermedios, tenía la galería que daba al patio, y como era también un espacio de encuentro, y lo usaban como patio cuando llovía, y tenían estos espacios ya dentro de la escuela propiamente dicha para estos lugares intermedios. Entonces también un poco este tema de los espacios intermedios nos daba la posibilidad de una reinterpretación directa, porque una vez que uno conocía el lugar, se daba cuenta que de nuevo se empezaban a repetir esos patrones. A nosotros nos tocaba actuar en este sector que señalo acá, que está enfrente al segundo patio, que tenía que ver con el patio de la secundaria, y el espacio que nos daban para intervenir
era el techo, la cubierta de una construcción existente. Lo que se necesitaba en este momento eran más aulas para la parte secundaria. Entonces lo que nosotros intentamos entender era esta característica del conjunto mirándose a sí mismo y con esta secuencia de espacios intermedios para ver cómo podíamos replicarlo, pero no solamente replicarlo, sino que también, dentro de lo posible, potenciarlo y ponerlo en valor. Y decir esto es algo positivo que arrastra la tipología histórica, y cómo le damos una reinterpretación que intente expresar nuestro tiempo, ¿no? Por eso las primeras discusiones que empezamos a dar cuando participamos del inicio del proyecto, era el de intentar poner en discusión el aula tradicional, ¿no? Y acá lo que van a ver en estas imágenes es una secuencia de cómo el aula intentaba formar parte de un espacio diferente, de un espacio mayor. Entonces nosotros replicábamos el umbral, replicábamos el espacio intermedio, que era todo y al mismo tiempo no era nada, no era un pasillo ni era un pasaje, sino que intentaba ser como la expansión del aula en una cuarta dimensión que tenía que ver con poder romper las lógicas del docente de cara al grupo de alumnos. Y en esa situación donde nosotros sentábamos, si volvemos un poquito para atrás, en la discusión esta de decir que el primer contacto con lo público de los alumnos, de los chicos, iba a ser la escuela, de alguna forma intentábamos romper esa materialización en el espacio de los lugares de poder o de cómo uno lee los espacios públicos cuando los vive, ¿no? Entonces, si empezábamos por intentar romper ese tipo de expresión del poder en el espacio, en el aula, entendíamos que esto a futuro podía generar una diferente relación con los espacios públicos y con nuestra propia ciudad. Como este individuo iba a empezar a relacionarse con esos espacios que más adelante iba a transitar, digamos, llevado a la ciudad, a la plaza, o esos lugares que se relacionan, digamos. Y de alguna forma entonces lo que aparecía en nuestro proyecto era ocupar sobre el techo existente, que es el cuadrante exacto entre las aulas y el umbral y el espacio intermedio, armando las aulas que le hacían falta al colegio, ¿no? Y proporcionándole por delante este filtro funcional, climatológico y justificador del proyecto a todo nivel. La única construcción nueva por fuera de la existente era la escalera, que empezaba a formar parte de ese espacio intermedio, ¿no? Y este espacio intermedio, entendido como la ruptura del aula. Entonces nos imaginábamos este tipo de situaciones donde la clase podía trasladarse por fuera de los límites que le imponía el cuadrante tradicional, ¿no? Estas fueron las primeras discusiones que empezamos a tener en el colegio. Incluso se armaron espacios de participación con la comunidad de la escuela, con los alumnos, con los padres de los alumnos, con las propias autoridades del colegio, y fue muy difícil intentar llegar como a puntos medios y de acuerdo en donde esto se pueda llevar a cabo. Entonces, de alguna manera, lo que termina siendo el proyecto, y ahora lo van a ver cuando les mostremos la planta final, es como un punto intermedio entre nuestras primeras aspiraciones ingenuas en el papel con la realidad misma y algunos requerimientos que tenía la propia escuela y la propia comunidad de la escuela, que teníamos que intentar interpretarlas lo más fiel posible a ellos. Claro, al usuario, digamos. Entonces, de alguna manera, el resultado final termina siendo, sin perder su esencia, este pasaje, este umbral entre el patio de la escuela secundaria y nuestra aula, de alguna forma, en una relación un poco más tímida de la que imaginábamos en un comienzo, pero que cuando puedan verlo ahora en las fotos, se van a dar cuenta que al mismo tiempo es fuerte y es directa. La relación es de una transparencia absoluta, y lo único que la separa son unos bloques que hacen de bibliotecas o de armarios para lo necesario de cada clase. Estos, claro, acá aparecen también este espacio de umbral ahí donde se encuentra, digamos, y cómo se relaciona a la vez con estos lugares, digamos, en estos gráficos.
de nuevo estas relaciones transversales que empezaban a romper con la linealidad, y cómo imaginábamos nosotros que esto después tenía que funcionar, y que de hecho con las pocas veces que pudimos volver, de alguna manera lo veíamos materializarse en el espacio cuando los alumnos podían empezar a apropiarse de este tipo de lugares. Que termina siendo un patio más dentro de la escuela, un paso más del patio al aula, digamos. Claro, es de nuevo una transición hacia el aula. Es un poco esto de nuevo, es como volviendo al tema de la puerta, ¿no? Cuando atravesamos la puerta, estamos adentro, estamos afuera, este espacio en una escala mayor expresaba lo mismo. Estamos en el aula, estamos en una expansión del aula, esta es el aula amplificada, y de repente estamos en el patio. Entonces, esta transición de espacialidad, que le daba un poco de armonía a la relación de lo construido con el exterior, se termina materializando de esta manera, y cuando lo empezamos a imaginar, le sumamos encima la dimensión más fenomenológica o más sensorial, que tenía que ver con que se transforme de noche a la tarde, y después de noche, en una especie de edificio símbolo, o de faro, o de lámpara, que tenga como su propia imagen icónica, para que la propia comunidad de la escuela pueda apropiarse y sentirse parte de esta nueva construcción, que venía como a fortalecer de nuevo este sistema de patios y de escuela claustro, dando a un lugar central, ¿no? Claro, y este espacio, el umbral, lo que nos ayudaba era de que del interior al exterior no sea tan abrupta el paso, sino que es un paso más pausado y moderado, donde cada vez te sentís más protegido por la arquitectura, y no de golpe. Entonces teníamos el patio, la escalera, el umbral y el aula propiamente dicha, haciendo como un seguimiento. Y bueno, después este espacio, del que tanto hablamos y del que tanto nos interesamos, lo terminamos materializando de esta manera, y bueno, creíamos que la potencia del proyecto podía estar acá. Y una de otra dimensión que después pudimos sobreponer a todas las anteriores, fue una vez construido, cuando nos dimos cuenta que no solamente funcionaban todas las lógicas que venimos contando hasta el momento, este espacio intermedio, sino que al mismo tiempo pasaba a justificar el proyecto también en la dimensión sostenible, y en la relación con el clima, en la relación con la eficiencia energética del edificio, porque el hecho de haber hecho una cubierta transparente y de haber generado una especie de cámara de aire entre el interior y el exterior, con la cara de vidrio y la cara permeable del hormigón, de alguna forma pasaba a ser este lugar como un regulador climatológico, en donde pocas veces había que acondicionar térmicamente el edificio, y que con el uso nos dimos cuenta que pocas veces durante el día tienen que prender la luz. Entonces, de alguna forma, no solamente se justificaba espacialmente, funcionalmente, e intentando también, aunque tímido, pero intentándolo romper con el aula tradicional, sino que además empezaba a justificarse desde una visión más vista desde lo sostenible. Un poco esto es el recorrido que vamos haciendo para llegar al lugar, y la escalera, que también funciona como parte de esa lámpara, y que de repente se hace parte de ese gran espacio intermedio. Al ser también nuevo, un elemento, digamos, claro, que se adosaba, algo que era parte ya de lo existente, digamos, toma estas características, ¿no? De tratar de sobresaltarla, ya que la íbamos a hacer, que era parte del edificio, ¿cómo tomamos? ¿Cómo independizarlo? Claro. En el idioma de lo material y lo visual, y cómo lo material también es cada vez como más rígido, llegando a lo más cerrado, y más permeable, llegando a lo que sería el patio lo más abierto. También soltándolo con esas columnas, tratando de mostrar un poco el despegue de la escalera, y cómo se iba jugando con esas columnas inclinadas, que fue todo un reto ponerlo en la obra también, fue toda una travesía, digamos. Y bueno, un poco
toda esta secuencia de imágenes expresa también esto de lo que hablamos, de entender que no era ni adentro ni afuera, que formaba parte de un continuo espacio intermedio en el cual uno pasaba casi naturalmente o sin darse cuenta de estar primero en la calle, después en el patio común de la escuela, y de repente en el interior del aula donde la clase podía tomar vida. Pero esta secuencia se hacía de forma natural, que de alguna forma eso es un poco, como en resumen, la búsqueda que tiene este tipo de espacios que llamamos nosotros umbral, y bueno, que pueden materializarse de esta manera. Y a lo largo de las horas esto se acentúa. O sea, si uno tiene la posibilidad de ver una clase al atardecer o a la noche, de repente esto está como puesto más en valor, porque las transparencias pasan o se evidencian de alguna forma. Y este es el aula, concretamente, un día que no hubo clases. Y bueno, un poco ahí vamos llegando al final. Al fin. Ahí está. Oh, hermanos, chicos, tenemos ainda más 10 minutos. Es increíble, es increíble. Me gustaría si te pueden hablar de los proyectos del estadio de La Plata. Miré que está haciendo una intervención también allá, ¿no? Del estadio, en realidad ahí lo que hubo en estos últimos días, y también aprovechando un poco la cuarentena por el coronavirus, fue que nos juntamos entre algunos estudios de arquitectura de la ciudad para poder pensar uno de los elementos, que ahora voy a intentar, si puedo, mostrárselo, pensar uno de los elementos de infraestructura más fuertes que tiene nuestro espacio verde más grande de la ciudad, que es el bosque, que es uno de los estadios de uno de los clubes de fútbol de la ciudad, de Estudiantes de La Plata. De alguna manera lo que se intentó hacer fue pensar cómo se podía completar el estadio y fortalecer una de las ideas principales que tiene, de empezar a conectar por un pasaje público, un paseo público, la ciudad con el bosque. Otro espacio. Como le contábamos, la ciudad hace mucho que no tiene una planificación clara, y no hay un proyecto macro que ordene un poco todas las intervenciones que se van dando en la ciudad. Entonces, el bosque no queda exento de esa problemática, y muchas veces se ve como particionado, ¿no? Entonces, de alguna forma, este tipo de intervenciones que lo empiezan a coser o que lo empiezan a hacer formar parte de la ciudad, están buenas. Y lo que quisimos hacer fue pensar cómo esto se podía completar. A ver si puedo se lo voy a mostrar en alguna imagen. Yo ahora están viendo todas las carpetas. Después abrimos para las preguntas. ¿Cómo? ¿Después hay preguntas? Sí, hay unas 3, 4 preguntas acá. Yo tengo una, como siempre. Bien. Pero quería mirar estos últimos minutos con vosotros. Este estadio es muy bonito, las imágenes que podéis en Facebook. Abrirlas todas. Sí, agrandar. Porque el fútbol para nosotros es importante como para el fútbol es todo. ¿no? Dame un segundo, Diego. No, no te preocupes. Todo de improvisación. Sí, por supuesto. Yo soy un maldito que pone esto encima de la hora. Okay. Pero vas pasando por el costado y sí. ¿Puedes decir? Sí. ¿Ahí se logra ver? Sí, ahora sí. Con un estudio de arquitectura acá también de la zona,
Esto lo hicimos con un estudio de amigos que se llama Parada Cantilo. Si algún momento tienen posibilidad de conocerlo, es muy interesante lo que hacen también. Y bueno, de alguna forma lo que estuvimos pensando era cómo completar, ¿no? El estadio en etapas, y aparecía esta especie de gran techo que no solamente se justificaba a partir de ser la terminación de la cubierta del estadio, sino que lo que intentaba generar era como acoplarse al pasaje público, que acá no sé si se logra ver o si lo logran entender, pero allá atrás hay una avenida principal de la ciudad que se conecta con un pasaje, con un paseo peatonal, que viene por detrás del estadio, por detrás de las tribunas, en donde en la planta baja se desarrolló todo un centro gastronómico, claro, de equipamiento. Eso le empezó a dar como más vida y más vitalidad al paseo del bosque, al parque urbano, y para fortalecer eso nosotros creíamos que era posible que dentro de las etapas de crecimiento del estadio, esto se pueda potenciar y, por ejemplo, generar en algunas de las etapas unas especies de plazas en altura, desde donde no solamente se accedía al completamiento de la tribuna para ver algún espectáculo deportivo, sino que además funcionaba como de balcón urbano, en donde desde ahí vos podías observar el parque, el bosque, el paseo peatonal, y de repente en algunas etapas se empieza a completar y a generar distintos lugares que iban a conformar el museo del club, las áreas administrativas de la institución, y bueno, y esto es en el interior, cómo va creciendo en etapas. Así que eso es un poco una experiencia que está en proceso, que por el momento es simplemente una propuesta de varios estudios de arquitectura que nos reunimos para poder acercarlo a la institución, pero que en principio está muy verde, Muy le decimos verde. nosotros. Muy bien, acá también como la fruta, Como ¿no? la Con fruta. estas viernes, con estas maduras, vamos a verde. Claro. Chicos, me voy a empezar de nuevo agradeciendo esta historia, la charla, fue increíble para mí, creo que para muchos también, están como wow, acá unos comentarios en los chats. Gusto compartir esta tarde con vosotros. Rodrigo fue uno de los primeros amigos que tenía en Argentina. Cuando me llegué, estaba como, ¿eres brasileño? No, por la cara. Sí, por supuesto. Argentino que no estoy con esta cara. Y todas estas bromas. Y quedamos muy amigos con los picos de Perú, otros picos de Colombia, todo. Chile, Paulo de Chile, Paulo. todo. Paulo se va a si Paulo va a ser la próximo sábado, y Julio de Colombia también se va a hacer lo próximo. Y con mucho gusto que miro esto, porque hay una narrativa muy bonita de tu trabajo que van desde los conceptos históricos y se van como reconstruyendo para llegar a un espacio muy sencillo, que es un corredor. Te miras en el último nombre, es un corredor más largo, más ancho. Pero hay un simbólico mucho más fuerte que solo un corredor, que está incluso en la historia, la cultura de lo modernismo en Argentina. Entonces, mucho gusto por compartir esta tarde, este conocimiento, que Dios bendiga mucho la oficina, que tenga más trabajos así siempre. Se llama Señor Arquidei, porque me encanta hacer los votos por Arquidei para vosotros. Voy ahora a abrir para las preguntas, si te quieres hablar más, algo, pero voy a abrir para las preguntas acá de los pueblos. Bueno, pasamos a las preguntas. Antes, simplemente agradecerles a vos, Diego, por siempre estar en contacto y tenernos en cuenta. Y bueno. Sí, y es muy grato, además en estos tiempos también que estamos de esta situación, compartir conocimientos y bueno, a usar el tiempo para, digamos, estudiar, nutrirse mucho, que es lo que uno siempre capaz busca, o esto es muy bueno
es un agradecimiento enorme, digamos, de compartir esto con ustedes allá, capaz no hay mucha relación directa y con estos medios de información todo es más fácil, nos acerca. Perfecto. Vanessa Peixoto hizo una pregunta. La tela de la parte de arriba de la escuela, ¿es de qué? ¿Es un sándwich con metal en sustancia? Después es policarbonato. ¿Qué es la cobertura? La cobertura, ahí me preguntás por la cubierta, por el techo. o la estructura. La última parte, la cubierta. Sí, hay diferentes tipos de pieles. En la cubierta es una cubierta transparente o semi-transparente de policarbonato sobre una estructura metálica. Después tenemos la parte del frente, es un frente de hormigón, y por detrás está el vidrio, está la carpintería de vidrio. Y en la escalera es un tejido metálico que envuelve todo el núcleo vertical sobre una estructura metálica modulada. Preguntando también de este material, hablaste cuando empezó la charla, hablaste sobre la industria que ayudó mucho este proceso. Esta ayuda fue porque elegiste los materiales por la industria que estaba muy cerca de la escuela o por otra opción. Sí, ahí hubo una de las cosas fundamentales para que podamos decidir que la estructura de la cubierta de la escuela sea con unas vigas principales metálicas, fue porque en la parte industrial de esta ciudad, de Ensenada, hay una fábrica que se llama El Astillero, el Astillero Río Santiago, que históricamente su trabajo fue la de reparar y construir barcos, pero que a partir de la coyuntura y de un montón de problemáticas económicas, comenzaron también a hacer otro tipo de trabajos. Y se interesaron en colaborar con la ampliación del colegio, y entonces entre los vínculos que había entre la institución, el municipio, que también aportó mucho, el municipio de la ciudad, el gobierno de la ciudad, se pudo generar una conexión. Entonces esa industria fue la que pudo construir en sus talleres el techo de la escuela y se trasladó hacia la obra a poca distancia. Perfeito. Gente, já fiz as minhas perguntas, eu vi da Vanessa aqui. Eu vou abrir pergunta para vocês agora. Imagina, o Gustavo sempre tem pergunta, pode fazer aqui, eu sei que você gosta. Professor Plínio, eu estou vendo o professor Marcelo, a Dani, professor Paixão. Eu vou abrir para vocês aqui agora fazer as perguntas. O professor Acá Paixão, não sei se estás lendo lá no chat. Você quer ler para os outros? A ver. Ahí está. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. No habíamos ¿no? visto. No vimos. Recién ahora los estamos viendo. Ahí vimos la pregunta del policarbonato, vemos la pregunta la opinión de Antonio, gracias. Este es nuestro profesor de estructuras metálicas acá. Bien. Lo ingeniero que hace los cálculos. El ingeniero. Sí. Gente, por favor, si tienen preguntas, Gustavo, vai. Sí, si tienen alguna pregunta, acá estamos. Sim. Sem vergonha, vai. Tá, é você que fala espanhol, né? Quem que fala espanhol aqui? Que sempre quer perguntar as coisas. Lucas, aproveita. É a hora de vocês perguntarem ver o que é uma arquitetura da... Então, Rodrigo, acho que a gente, antes de fechar, podia mostrar para quem não conhece a casa... estou falando em português. Poderíamos nosotros mostrar como la última cosa, un poco la casa Coroche, sí, para los niños.
que saben que es un Le Corbusier en La Plata. Se corta mucho. Sí. Se cortó mucho, Diego, te escucho mal. Pero entendí que me estás preguntando por la Casa Curuchet. ¿Se puedes mostrar para los niños la Casa Curuchet? Solo para que saber qué es la construcción de... Vamos a mostrar alguna imagen de la Casa Curuchet. Sí. La Casa Curuchet, bueno, como les contábamos, la proyectó Le Corbusier en los años 40 y la llevó a cabo Amancio Williams. A distancia, esta distancia tomada, Curuchet vino y tuvo en una de esas visitas, vio el lote y todo, a partir de las primeras ideas, y Amancio Williams la adelante a distancia, digamos. Ahora compartimos pantalla para que vean un poco el tema de la fachada y cómo también en esta misma casa, digamos, se generan espacios de transición, también generado por una rampa y donde involucra un taller, donde este caso es, digamos, un consultorio médico, el mismo Curuchet, donde empieza a vincular estos equipamientos que capaz en aquel entonces como que no se veía muy adecuado involucrar el taller dentro de una casa. Trabajo, claro. Y cómo con estos espacios, pongámosle umbrales o de transición, estos espacios de talleres se dan muy ameno y están dentro de un mismo conjunto, una misma estructura, digamos. Sí. Bueno, este espacio de arriba es claramente como el espacio de transición de la casa y es el filtro que tiene la casa con el bosque. Y en el primer nivel aparece, como contaba Valentín, el taller, el lugar de trabajo, que en este caso eran consultorios. Y es muy interesante verlo en corte, que ahora voy a intentar mostrar alguna imagen, porque en el corte resuelve prácticamente toda la intervención proyectual, porque bueno, hay una rampa que es la que te lleva primero a la casa y a la parte privada, y después, en una segunda instancia, al lugar de trabajo. Y todo esto está como interconectado por un patio central, por un vacío que tiene este gran árbol que después termina apareciendo por detrás. A ver si les puedo mostrar un corte. Se ve clarito. Claro, que hablen de los espacios de transición, preguntan. ¿Que hablemos o qué son? Sí, como que le preguntaron. Claro, como que retomemos el tema. Le pusieron igual a Diego. Iba a preguntarles, a ver, que hablen un poco también de los espacios. ¿Qué programas usan también? ¿Qué programa usan? Ahí estamos. Pergunta. Depois que ele abrir, você pergunta, Gustavo, sim. A Paloma também. Primeiro se apresenta. Arriba. Perdón, estamos intentando mostrarles la casa en corte para que terminen de poder entenderla. Sí, no te preocupes, es que hay dos niños acá hablando que... Ahí está. Esta es la sección del proyecto y acá se ve claramente entonces cómo pasás de la calle y de la parte pública de la ciudad, que es lo que estoy señalando por acá abajo, y uno cuando entra, bueno, pasa por este semicubierto. Es una casa que expresa prácticamente los 5 puntos de la arquitectura moderna que postulaba Le Corbusier, y bueno, y de alguna forma también expresa este concepto de la promenade arquitectónica que tiene que ver con, a medida que uno va recorriendo la arquitectura y se va acercando a los diferentes lugares, ¿no? Entonces la rampa te deja en primera instancia en la vivienda, en un sector de recibidor de la vivienda, para poder a partir de ahí subir, y vas a encontrar la parte pública y la parte privada más arriba, y en una segunda instancia de la rampa, recorriendo este espacio. Recorriendo, claro, el patio,
y este semicubierto, uno llega al espacio de trabajo y a los consultorios. Están mirando, está orientada hacia la parte más pública, que es la plaza, y justamente esta plaza está atravesada por la avenida 1, que ahí está el bosque, digamos, está conectada justamente en esta parte que es el pulmón verde de La Plata, digamos. Entonces, en última instancia, cuando uno llega a la parte pública de la casa, que es este tercer nivel, no se ve justo en este corte, pero tiene la posibilidad de cruzar a una terraza de uso, que es una especie de segundo patio en altura, más privado, y este espacio, de alguna forma, que ahí veíamos que nos pedían que sigamos hablando de los espacios de transición, de alguna forma este lugar, al reparo de la sombra de esta cubierta con estos pilotis muy típicos de Le Corbusier, y al reparo de nuevo de esta piel de estos parasoles, o de esta piel de hormigón armado que fortalece esta condición de filtro entre lo privado y lo público, este lugar es un poco, en resumen, todo lo que venimos hablando. Si tuviéramos que elegir una imagen, mejor mostrar esta de Le Corbusier que cualquier proyecto nuestro que podamos mostrarle. Cómo estos espacios no toman gran impronta o gran importancia a la hora de conectar una vivienda con un taller, ¿no? Cómo estos espacios de transición forman parte del día a día, digamos, o de poder vincularse. Perfecto, muchas gracias.